Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, como lo declara la bendición arónica que encontramos nosotros en el capítulo 6 del libro de Números. Ese es nuestro deseo y nuestra oración para todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. Estamos contentos de reunirnos de nuevo como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Chapel at Wayne en español. Ahora, por supuesto, a través de las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir este y todos los demás tiempos que semanalmente producimos para toda la grey. Recuerde que lunes a las 2 de la tarde, viernes a las 8 de la noche, es momento para buscar su rostro. Tiempo de oración y estudio bíblico con el pastor. Miércoles a las 8 de la noche, el pastor Julio Escoto y su esposa con los grupos pequeños virtuales a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Y por supuesto los domingos, tiempo de alabanza, culto a Dios, música, predicación de la palabra. No olvide que los niños se comunican con sus maestros de la escuela dominical también de manera virtual, y que los jóvenes, a cargo de nuestro hermano líder de jóvenes César Tapia, también tienen programas para todos y cada uno de ellos. Hermanos, tenemos que recordarles en el día de hoy que nuestra página web de chapel.org ofrece información, particularmente lo que son los cultos y las actividades en inglés. Pero es allí donde los miembros de la iglesia pueden ir para continuar enviando sus diezmos y ofrendas, que en estos tiempos difíciles que estamos experimentando, los estamos necesitando. Si usted no puede hacer sus donaciones a través de la página web online, envíe un cheque o money order a la dirección que aparece en pantalla, que es nuestra oficina en Lincoln Park. Si usted necesitara seguir haciendo llegar sus diezmos y ofrendas de otra manera, comuníquese con nosotros. Ahí está el email del pastor para que usted nos haga cualquier pregunta o para poder comunicarse con nosotros para cualquiera que sea la necesidad, y con gusto le vamos a atender. También queremos recordarles, queridos hermanos, que como estuvimos comentando con el pastor Dave, que lo tuvimos de invitado recientemente en uno de nuestros tiempos de oración, estábamos trabajando en lo que es el programa de reapertura, pero todavía no tenemos fechas definitivas de cuándo vamos a abrir el local de Wayne. Tan pronto el Señor nos dé dirección en ese sentido, lo vamos a compartir con ustedes, pero allí están algunas fechas en ese programa de cómo vamos a estar reabriendo primero el campus de Lincoln Park. Mientras tanto, aprovechamos este tiempo que estamos juntos los domingos para seguir rindiéndole culto a Dios a través de la alabanza, a través de la predicación de la palabra. Así que le invito aquí a que ahí donde usted está se ponga de pie, se quede sentado, pero que su espíritu se disponga para alabar a Dios en este momento. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga,
bendiga, que extienda su amor, muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va
va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te viene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Amén. Gloria a Dios. Le invito a que allí donde usted está, abra su Biblia para considerar la lectura de la palabra de Dios que se encuentra hoy en el libro de Zacarías, capítulo 8. Vamos a leer los versículos de Zacarías, capítulo 8, del 18 al 23, y lo vamos a hacer en la Nueva Versión Internacional, como es nuestra costumbre. ¿Estamos listos? Vino a mí palabra del Señor Todopoderoso, y empieza a contar las veces que en este segmento se menciona el título de Dios Todopoderoso. Vino a mí palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso, para Judá los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amén. Pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántas van ya? Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y en busca de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Vamos a orar. Padre, que el mundo sepa que tú estás con nosotros. Que la gente diga: yo quiero ser parte de la comunidad de creyentes de la iglesia de Chapel at Wayne, porque el Dios Todopoderoso está con ellos. Bendito sea tu nombre, no para la gloria nuestra, pero para la gloria tuya, porque solamente tú la mereces. Bendito sea tu nombre, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Los que me han escuchado otras veces saben que a mí me encanta el cine. Yo hasta si me tengo que ir solo a ver una película me voy. Cuando se podía ir al cine. Y una de mis películas favoritas, si no la favorita mía, es una que se llama, no sé si pronuncio bien el nombre en inglés, The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption, una película donde trabaja Morgan Freeman y Tim Robbins. En la película, muy interesante, de un hombre que cae preso por un crimen que él no cometió y dura 20 años haciendo un túnel para al final escaparse de la cárcel. En la película, Morgan Freeman le dice a Tim Robbins: la esperanza es algo peligroso. Es capaz de enloquecer a un hombre. Por lo tanto, en este lugar, en esta cárcel, no hay lugar para la esperanza. Y mis queridos hermanos, así como en la cárcel de Shawshank, en la película, las expectativas de la gloria futura para Israel se habían opacado bajo las nubes de la presente realidad que estaban viviendo ellos en el libro que nos toca considerar en el día de hoy. La experiencia del destierro y las condiciones en que estaba la ciudad de Jerusalén cuando ellos regresan de Babilonia provocó que la gran mayoría de los habitantes de Israel perdieran la esperanza.
para que usted recuerde y entremos en contexto, como siempre es recomendable, el libro de Zacarías contiene descripciones de visiones concernientes a la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. El recogimiento de Israel, del Israel esparcido, y el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Todo eso está contenido en el libro de Zacarías. El libro termina con profecías del ministerio mortal del Salvador y su regreso final en gloria. Cuando nosotros estudiamos el libro de Zacarías, nos vamos a dar cuenta que algo que resalta en el libro es el amor de Dios por su pueblo y el deseo de Dios de redimir a su gente. Dios va a indicar repetidas veces la necesidad de que el pueblo se arrepienta y de que guarde sus estatutos y convenios. Se nos habla también de los acontecimientos que ocurrirán antes y después de la segunda venida de Jesucristo y la importancia de prepararnos para el regreso del Señor. El profeta Zacarías escribe este libro, él es el autor, y si usted me pregunta, pastor, ¿y quién era Zacarías? Pregúnteme. Dice la Biblia que Zacarías era el hijo de Berequías, que era hijo de Ido. Eso usted lo encuentra en Zacarías capítulo 1, versículo 1. Ido era un sacerdote que regresó a Jerusalén con Zorobabel, quien se va a convertir en el primer gobernador judío de Jerusalén después que los judíos regresaron del exilio de Babilonia. Eso está en Zacarías capítulo 12. Zacarías va a profetizar desde el segundo hasta el cuarto año del rey Darío, aproximadamente del año 520 al 518 antes de Jesucristo. Zacarías, que es contemporáneo de Ageo, va a contribuir para que los judíos se organicen a fin de terminar la reconstrucción del templo, que va a ser, como ustedes recordarán, tarea final de Esdras en el templo y de Nehemías en cuanto a la terminación del muro que había sido destruido. No sabemos exactamente dónde o cuándo Zacarías escribe su libro. Ya hemos mencionado algunas de las fechas que se barajan, pero sí sabemos que el contexto histórico donde se encuentra esta narración tiene que ver con el regreso de los judíos cuando se cumplió el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahora, a pesar de todo lo malo, a pesar de la triste, sombría realidad que el pueblo vive cuando regresa a una ciudad destruida, a unas murallas quemadas a fuego, Zacarías va a insistir y va a persistir en el tema de la esperanza. Zacarías, va a proclamar al pueblo la esperanza, no una falsa esperanza, no un optimismo mal interpretado como esperanza. Hay un autor llamado apellido Sachs, quien escribe: una de las distinciones más importantes que he aprendido en el curso de la reflexión sobre la historia judía es la diferencia entre el optimismo y la esperanza. El optimismo, por un lado, es la creencia de que las cosas van a mejorar. La esperanza es la fe de que juntos podemos mejorar las cosas. Lo voy a repetir. El optimismo es la esperanza de que las cosas van a mejorar. La esperanza es la convicción de que juntos podemos cambiar las cosas. El optimismo es una virtud pasiva, dice él. La esperanza es una virtud activa. Sachs, el autor que mencionamos, él continúa diciendo: no se necesita valor para ser optimista, pero se necesita mucho valor para tener esperanza. Tampoco
se pospone la esperanza no se deja para después. La esperanza presente genera la paciencia requerida en cualquier esfuerzo divino. Sobre este tema que estamos tratando de explicar en Zacarías capítulo 8, versículo 22, San Agustín, el famoso teólogo, va a decir: toda la vida de un cristiano es un santo anhelo de progreso. Repito, San Agustín dijo: toda la vida de un cristiano, de un buen cristiano, es un santo anhelo de progreso. Es esa misma llamada en Zacarías la que debe ser examinada en este pasaje. Me gustaría que para que comenzáramos a examinar brevemente este tema, nos enfoquemos en lo que dijimos al principio, el tema del amor de Dios por su pueblo Israel, que es también el tema del amor de Dios a la iglesia. El amor de Dios hacia ti y el amor de Dios hacia mí. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, la Biblia dice: porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y Dios luego va a explicar al pueblo diciendo: el Señor no puso su amor sobre ustedes porque ustedes eran los papaupas de la matica, los mayimbe del pueblo. Dios puso su amor sobre ustedes, los escogió a ustedes, porque ustedes eran los más insignificantes. En otras palabras, no porque ustedes se lo merecían, sino por la misericordia de Dios. Pero debido a que el Señor los amó y porque el Señor juró que los guardaría, y porque el Señor dijo que cumpliría sus pactos, porque el Señor los sacó con mano poderosa, porque los redimió de la casa de esclavitud, de la casa de Faraón, ustedes pueden entonces entender, vivir, experimentar el tema de la esperanza, porque ya Dios ha demostrado que Él tiene un cuidado y un amor especial por aquellos que son sus escogidos. Ahora, pasamos de el amor general de Dios hacia su pueblo a un amor particular hacia los individuos, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, Dios va a decir: luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que David llamó Salomón. Dice la Biblia: el Señor amó al niño. Así pues, está el amor general de Dios por su pueblo, pero está también el amor individual, en este caso que Dios deposita sobre un niño que va a ser parte del engranaje que dará el traste con la línea davídica que traerá al Mesías hasta nosotros. Dios ama a su pueblo, Dios ama a los individuos. Realmente en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. En el versículo 8, Oseas 11 va a decir: ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Son preguntas retóricas. En otras palabras, Dios está diciendo: aunque ustedes me den la espalda, aunque ustedes me dejen a mí, yo no puedo abandonarlos a ustedes porque yo los amo demasiado. Bendito sea el Señor. Jeremías, un libro que estuvimos considerando bastante un par de semanas atrás, capítulo 31. Los 3 primeros versículos son interesantes. Dios habla y dice: en aquel tiempo afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor: el pueblo que escapó a la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. La Reina Valera dice: te prolongué mi misericordia. En otras palabras, Dios está reafirmando de nuevo este tremendo amor que Él tiene por su pueblo, ese tremendo amor que Él tiene por nosotros.
Y usted y yo haríamos bien en meditar y tratar de comprender un poquito la grandeza del amor de Dios para que tengamos una base sólida a la hora de tener esperanza. Y este es el ejercicio que yo le propongo. Imagínese lo más grande que usted pueda, el amor que Dios tiene por nosotros. Y después que termine, multiplícalo por 1.000.000. Para que, a ver si te acercas a lo que la Biblia define como el gran amor de Dios. Volvamos al texto, Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8 es la proclamación climática que comienza en el capítulo 1. A la luz de las cosas nuevas que Dios estaba a punto de hacer con el pueblo, todo demostró, todos los acontecimientos que sucedieron, demostró que el luto había terminado. O sea, el luto por el cual el pueblo había atravesado había llegado a su fin. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía vivir en el pasado? Zacarías va a usar esta oportunidad para transmitir a los exiliados recién llegados y que habían sido repatriados, para recordarles a ellos que había amanecido un nuevo día. Era hora de empezar de nuevo, con nuevas actitudes y con nuevas esperanzas. Así, esta sección del libro concluye con un claro contraste de las prácticas pasadas de ayuno en los meses cuarto, quinto y séptimo, como leímos, y lo contrasta con las expectativas futuras de festejar con gozo y con alegría. Otra vez, volviendo al pasaje que hemos leído, el pueblo de Dios sufre de letargo, sufre de apatía, sufre de desilusión. Los recuerdos de sus experiencias pasadas de la fidelidad de Dios se han desvanecido y son opacadas por el resplandor de las dificultades presentes. ¿Será que nos está pasando eso a algunos de nosotros? Que el recuerdo de la ayuda que Dios brindó en el pasado se van desvaneciendo por lo difícil de la situación actual que estamos viviendo. Estos desafíos se ven exacerbados por las condiciones económicas, las condiciones físicas, emocionales, sociales y hasta políticas. El pueblo estaba viviendo una realidad muy parecida a la que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Diferentes problemas, pero problemas al final del día. Sin embargo, entre estas experiencias pasadas y expectativas futuras aparece el tercer elemento, que es el presente. Hay otra consideración sobre la que todavía conlleva esa esperanza, a pesar de las objeciones, de los obstáculos, de los desafíos y de la rebelión abierta muchas veces por parte del pueblo de Dios. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. A pesar de los obstáculos, a pesar de los desafíos, a pesar de nuestra propia rebeldía, nosotros, el pueblo de Dios, seguimos siendo en el presente el pueblo de Dios, que no se lo olvide a nadie. En última instancia, en cada uno de estos pasajes y en lo que tiene que ver con el tema de la esperanza, al igual que se plantea en el libro de Ageo, que era contemporáneo de Zacarías, la preocupación central aquí de los autores es el tema de la identidad. ¿Quiénes somos tú y yo en Dios? ¿Quiénes somos tú y yo en Cristo? ¿Quiénes somos como pueblo de Dios? En el pináculo de las profecías iniciales de Zacarías, dice, Zacarías 8, versículo 23, que es el centro del mensaje de hoy, que 10 hombres un día de todas las naciones van a agarrar a un judío por la vestidura y le van a decir: queremos ir contigo porque hemos escuchado que el Dios Todopoderoso está con ustedes. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos agarró de la ropa y nos dijo: yo quiero ir a la iglesia de Chapel at Wayne porque yo he escuchado que el Dios Todopoderoso está con ustedes? No son solo, hermano, ponga atención a esto, no son solo los vecinos que nos están mirando para criticarnos. No son solamente los enemigos que nos están mirando para tratar de hacernos la vida más difícil. También Dios nos está mirando.
también Dios está pendiente. Con respecto a los mensajes generales de Ageo y de Zacarías, el enfoque de cada uno está en el presente. Mientras que el mensaje de Ageo se resume en aquella frase que dice: construyan casas para que las disfruten y Dios pueda ser honrado. El mensaje de Zacarías es un grito al pueblo diciéndole: vuélvanse a Dios para que Dios se vuelva a ustedes. Porque el objetivo final, mis queridos hermanos, es el regreso de la presencia y la bendición de Dios a su pueblo para transformar al mundo. La conclusión es que Dios fue consistente en sus tratos con los hombres, aunque ellos lo ignoraron, aunque ellos se rebelaron y en muchos casos lo abandonaron. La única manera de recibir la bendición de Dios es volviéndose a los propósitos de Dios y sometiéndose a ellos. Dios continúa en su trono. Dios sigue observando, actuando, bendiciendo. Pero los hombres solo entrarán en posesión de la bendición y la comprensión de esa bendición en la medida en que regresemos a Él, nos sometamos a su voluntad y cumplamos sus propósitos. El hecho de que la función y el propósito de la esperanza son en sí mismo la esencia misma de un pensamiento que pudiera parecer circular. Me explico. La presencia permanente de Dios hace de la esperanza una proposición de todo o nada. Si tú buscas esperanza, crees y obedeces. Si crees y obedeces, experimentarás esperanza. Por eso dije que pudiera parecer un razonamiento circular, porque hay que tener esperanza para creer y obedecer, y si creemos y obedecemos, tendremos esperanza. Cuando nosotros practiquemos la esperanza antes de embarcarnos en el camino de la fe y de la obediencia, la esperanza también espera hasta que comience el viaje. Déjeme darle algunos pensamientos bíblicos y fuera de la Biblia sobre el tema de la esperanza. En Mateo capítulo 19, versículo 26, dice la Biblia que Jesús les dijo: con los hombres es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y otra vez, cuando hablamos de esto, parece una contradicción, porque si es posible para Dios, no es imposible. Pero el problema es que lo que es imposible para los seres humanos, y es imposible, porque a veces la situación humanamente es real y efectivamente imposible. Pero cuando Dios interviene, lo imposible se hace posible. Y eso es un gran pilar de nuestra esperanza. Henry Ford, famoso comerciante norteamericano, yo voy a decir: ya sea que creas que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. O sea, si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Un desconocido llegó a decir: donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Afortunadamente en Cristo, alguien dijo: nosotros no obtenemos lo que merecemos, nosotros recibimos lo que esperamos. Cuando yo trabajaba en ventas, había un dicho que me gustaba mucho. Hay un dicho que me gusta mucho: que tú en venta, en negociación, no consigues lo que te mereces, tú consigues lo que tú negocias. Pero este pensamiento dice: nosotros no recibimos lo que merecemos, sino lo que esperamos. La Escritura parece indicar, más a menudo que no, que nosotros obtenemos lo que esperamos. Es por eso que queremos discutir en el día de hoy la necesidad de elevar nuestras expectativas. Así se llama el mensaje. El título del mensaje es: elevando nuestras expectativas.
en relación con nuestra capacidad de prosperar en el tema de la esperanza. Ray Johnston va a explicar 5 actitudes y acciones que nos van a ayudar a nosotros a convertirnos en personas que esperan grandes cosas. La número 1, según este autor, es que nosotros tenemos que aprender que las cosas imposibles son posibles para Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 5, versículo 17 al 25, hay una interesantísima y conocida historia de la cual hemos predicado antes y que usted conoce de memoria. Algunos hombres tenían un amigo paralítico, lo querían llevar a Jesús. Cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que la multitud no permitía que ellos pudieran entrar, no había espacios, o ellos se las ingeniaron. Y en vez de rendirse, en vez de decir, hay demasiada gente, vamos a volver otro día, esto humanamente no es posible, ellos insistieron, no se dieron por vencidos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían una alta expectativa, ellos tenían una meta, un plan, ellos querían ver visualizado algo y no se dieron por vencidos hasta que no lo obtuvieran. Al igual que la mujer con el flujo de sangre, ustedes recuerdan esa historia, que ella pudo haberse dejado vencer por la multitud, por la dificultad de llegar hasta Jesús, por el hecho de que ella no era digna, de que era una mujer y todas las demás cosas que eran impedimentos, obstáculos para que ella recibiera la bendición. Pero su determinación, al igual que la determinación de estos amigos que abrieron un hoyo, un agujero en el techo de la casa y bajaron al hombre y lo pusieron delante de Jesús, cuando Jesús, dice la Biblia, vio la fe de sus amigos, perdonó al hombre de sus pecados y lo sanó. Bendito sea el Señor. Dios honró la fe de estos hombres y Dios honró sus altas expectativas y Dios superó incluso lo que ellos creían que era posible, porque fíjense, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo que la razón principal por la que ellos llevaron a este hombre ante Jesús fue para que fuera sanado físicamente. Pero además de sanarlo físicamente, Jesucristo le dio la salvación de su alma, la vida eterna. En pocas palabras, Dios muchas veces nos da más de lo que nosotros pedimos. Repita conmigo esta frase: Dios es más bueno de lo que creemos. ¿Listo? Una vez. Dios es más bueno de lo que creemos. Amén. Gloria a Dios. Johnston dice que 4 de las peores palabras que nosotros podemos permitir que entren a nuestra mente son las cosas nunca cambiarán. 4 palabras. Las cosas nunca cambiarán. La incredulidad, mis queridos hermanos, literalmente amarra las manos de Dios. Tenemos que tener cuidado de no imitar al pueblo de Israel y lo que hicieron en el desierto. No debemos ser como aquellos que vieron que cuando Jesús fue a su ciudad natal, dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Tenemos que tener la expectativa de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. De que puede ser imposible para los hombres, pero no imposible para Dios. Que nada será imposible para Dios, como dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Para lograr el equilibrio, lo estoy diciendo, que Dios nos va a dar todo lo que esperamos, porque Dios es soberano. Y a veces pedimos erróneamente. A veces pedimos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. También a veces pedimos que las cosas se cumplan fuera del tiempo que Dios ha establecido. Pero mi querido hermano, no te desanimes si no recibes respuesta a tus peticiones en el tiempo en que tú quieres. Sigue orando, porque si está en línea con la voluntad de Dios, el milagro de lo imposible también se va a hacer una realidad en tu vida. Amén. Número 2. Tenemos que creer que los mejores días para la iglesia y para el cristiano están por venir.
Y no decimos esto ligeramente, lo creemos. Porque aunque sea desde la perspectiva escatológica, desde el punto de vista espiritual, la Biblia enseña que los mejores días para la iglesia y para el creyente están por venir. Usted ha tenido días buenos en su vida, eso no es nada. Usted está pasando por tiempos difíciles, eso va a ser pasajero, como dijimos en el domingo anterior. Tenemos que seguir esperando en la gracia de Dios para que mejore nuestras vidas. Tenemos que creer que si continuamos sembrando cosas en el Espíritu, cosecharemos cosas en el Espíritu. Si somos fieles para sostenernos en el Espíritu de Dios en oración y exponer nuestra mente al poder transformador de su palabra y de su Santo Espíritu, nuestra vida tiene que necesariamente mejorar. Puede que no tengamos más dinero, puede que no seamos más bonitos, que no tengamos más salud, más fama, o más de las cosas temporales que a menudo nosotros anhelamos. Pero tendremos más amor, más gozo, más paz, más satisfacción y mayores recompensas eternas. A medida que caminemos con Dios, seremos más y más separados de la esclavitud del pecado. Recibiremos más y más poder para hacer retroceder la oscuridad de la oposición espiritual. Caminemos de manera que tengamos por delante la certeza de que mejores días vienen. Algunos días que estamos viviendo son maravillosos, otros son terribles, pero podemos estar seguros que en las áreas que realmente importan, las cosas van a mejorar a medida que confiemos en Dios. Cuando estemos luchando intensamente, siempre podemos tener la seguridad de que de alguna manera, de algún modo, las cosas van a cambiar. Jesús nos guiará conforme a su palabra a través del valle de la sombra de muerte. Vamos a volver a llegar a pastos verdes como los prometió el Maestro. Solamente tenemos que confiar en aquel que nos dijo que Él es nuestro pastor y que nada nos faltaría. En tercer lugar, tenemos que tener la perspectiva correcta para que usted entienda lo que estamos queriendo decir. 3 y 4 personas pueden ver una misma situación y al verla desde diferentes puntos de vista, llegan a conclusiones diferentes. Todo depende con el cristal con que se miran las cosas y desde la perspectiva. Déjeme dar un ejemplo. Hay una historia que yo sé que probablemente usted la escuchó ya, pero para aquellos que no la han oído. Una joven se fue a la universidad y un día le escribe una carta a los padres. Dice: papá y mamá, aquí quiero contarles en esta carta que conocí a un chico 15 años mayor que yo. No trabaja, no estudia, vive en una casa móvil, pero yo estoy profundamente enamorada de él. Voy a dejar la universidad, me voy a vivir con él porque como quiera que sea, ya tengo 2 meses de embarazo. Y antes de que a los padres le diera un ataque al corazón, la joven escribe: postdata, I'm only kidding. Es una broma. Todo lo que dije al principio es una broma. La verdad es que acabo de reprobar una materia y necesito que me envíen $200. Piensen que pudo haber sido peor y lo que me está pasando no es tan gran cosa. Inteligente la muchacha, ¿verdad? O sea, si ella le hubiera dicho: papá, reprobé una materia y necesito $200, los padres hubieran brincado de enojo y ¿verdad? Pero probablemente dijeron: menos mal que no fue lo primero, sino lo segundo. Como alguien dijo una vez en un famoso sermón que yo he mencionado tantas veces, pudo haber sido peor. Ustedes recuerdan, claro que lo recuerdan, la historia de los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida a inspeccionar la tierra para que después trajeran un reporte. No vamos a entrar en detalle porque usted conoce la historia. Y
es importante anotar que Dios nunca le dijo, vayan a ver si se puede entrar o no se puede. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, vayan y vean la tierra que yo les estoy dando. Eran 12. Ellos fueron y los 12 vieron la misma topografía, las mismas arquitecturas, los mismos hombres, las mismas mujeres, los mismos animales. Ellos todos vieron lo mismo. Pero cuando regresaron, 10 dijeron, no se puede. Allí hay unos gigantes y hay una cantidad de obstáculos. Y 2 dijeron, sí se puede, como dicen los mexicanos, sí se puede. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que 2 grupos de personas que experimentan la misma realidad pueden ver las cosas desde 2 perspectivas diferentes? Bueno, eso es lo que estamos tratando de decir, que hay que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando Nehemías le pregunta, acuérdense que Nehemías estaba por allá, ¿verdad? Y le pregunta a alguien, ¿cómo están la gente en Jerusalén? Los que habían venido del exilio, los que habían regresado del cautiverio. Y le dijeron, las cosas no van bien. Para los que regresaron a la provincia de Judá, están en grandes problemas y desgracias. El muro de Jerusalén ha sido derribado y las puertas han sido quemadas a fuego. La situación es terrible. La situación no había mejorado en 92 años. Pero Nehemías tenía fe de que las cosas podían cambiar. ¿Usted me escuchó lo que yo dije? Las cosas habían estado mal por 92 años. Y Nehemías entendía que las cosas podían cambiar porque él tenía una perspectiva diferente. Durante 92 años Jerusalén no tenía muros. Durante 92 años la gente vivió con miedo, en medio del fracaso, en medio de la frustración, en medio de la desesperanza, en medio de la fatiga. Entonces Nehemías llega con otra perspectiva. Y hermanos, si usted lee la Biblia, el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que el pueblo reconstruyó los muros que por 92 años habían estado en el piso. Los reconstruyeron en 52 días. Búscalo, que está ahí. ¿Tienes tú una expectativa de fe y esperanza para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida personal? ¿Estás aportando una perspectiva esperanzadora a una situación aparentemente desesperante? El reto nuestro para ustedes en el día de hoy es mantener la expectativa de la esperanza a través de la fe en Dios, independientemente de las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios. Número 4. Tenemos que reemplazar el miedo con la fe. Johnston, a quien mencionamos hace un rato, dice, el miedo es el cuarto oscuro donde se revelan los negativos. Déjeme explicarle eso. Si usted tiene la edad mía o más, usted se va a acordar que antes las cámaras había que ponerle un rollo de película para hacer fotos. Los jóvenes no saben de eso porque hoy en día las cámaras son digitales y no tienen rollo de película. Entonces usted le ponía un rollo a la cámara, tomaba la foto, sacaba el rollo y lo llevaba a revelar, to develop. La persona que iba a revelar ese rollo tenía que meterse en un cuarto oscuro para revelar el negativo con el cual se iba a hacer el positivo, que eran las fotos. Por eso este hombre dice que el miedo es el cuarto oscuro donde se revela lo negativo. El miedo es ese lugar oscuro donde se procesa todo lo negativo. Tenemos que pasar del cuarto oscuro del miedo al cuarto iluminado de la fe. Otra historia en la Biblia que tiene que ver con el tema es la historia de David y Goliat. Israel, si usted lee con cuidado el texto, Primera de Samuel, capítulo 17. Israel, este autor que mencionamos, él va a hacer una ilustración que yo la voy a hacer visualmente para que tenga sentido, porque él usa 2 palabras en inglés, la palabra fear y la palabra faith. Fear significa miedo y faith significa fe. Y él dice que el pueblo de Israel permitió
que fear, el miedo, los paralizara. Mientras que David usó la palabra faith, fe, para arriesgarse en favor de Dios. Entonces, él dice que esas 4 letras de la palabra fear, F-E-A-R, batalla, él usa cada letra para describir lo que Israel hizo que provocó su derrota emocional y espiritual. Comenzando con la letra F, él dice, they focused only in the problem. Ellos se enfocaron solamente en el problema en vez de enfocarse en la solución. Con la E, they expected to be defeated. O sea, ellos llegaron a la batalla asumiendo que iban a perder. Es como que usted va a una pelea de boxeo y usted lleva su caja de muertos porque piensa que no va a salir vivo de la pelea. Entonces, ¿para qué va? Si ya usted decidió en su mente que usted iba a ser vencido, eso le pasó a Israel. A, the fear. They had an attitude of self-protection. O sea, ellos pensaban en ellos nada más. Eso está en 1 Samuel 17, 23 en adelante. En vez de pensar en el bien común, pensaron y se concentraron en ellos. Y finalmente, la R, the fear, they ran from the problem. Ellos salieron huyendo, literalmente. Salieron corriendo, le temieron y le salieron corriendo a Goliat, al miedo. Hermanos, acuérdense que la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia nos manda a huir de las tentaciones, como hizo José, el mejor ejemplo que hay en la Biblia de huir de las tentaciones, pero nos manda a enfrentar al diablo y él es el que tiene que salir corriendo. Porque como David, no, voy a llegar ahí. En cuanto a David se refiere, el autor va a usar la palabra faith, en inglés fe, F-A-I-T-H, diciendo que, número 1, David focused on God. David se concentró en Dios, a diferencia del pueblo que se concentró en el problema. David se concentró en el Dios que era más grande que el problema. Fíjense que cuando él llega, porque David era dominicano, él dijo, ¿quién es este paraguayo que viene a desafiar a los al ejército y al pueblo de Dios? Él veía a Dios y con los lentes de Dios Goliat se veía chiquitico. He anticipated God's help. Él asumió que la ayuda de Dios estaría con él. Hermanos, queridos hermanos que nos escuchan, amigos, anticipa, cree que Dios te va a ayudar. No te des por vencido antes de tiempo. No tires la toalla antes de que el juego no se acaba hasta que no se hace el último gol o el último out. Las ratas el domingo pasado aprendieron que si se mantenían luchando, alguien las ayudaría. El Señor puede todavía venir en nuestra ayuda. No te des por vencido. Y he insisted in being involved. O sea, David, cuando él vio el problema, fíjate que cuando David llega, el pleito no era con él, el lío no era con él, era con Goliat y el ejército. Pero él dijo, no, espérate, esta gente son mi gente, yo me voy a envolver. T, the faith, he took time to prepare. Fíjate que él no fue a lo loco, él fue, cogió las piedras, preparó, tuvo un plan, se enfrentó a este hombre con una estrategia. Él le dijo, tú vienes a mí con palos y piedras, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos al cual tú has ofendido. Y finalmente la H, what happened there, it had an impact on everybody around him. O sea, lo que sucedió allí impactó, porque cuando nosotros obtenemos victoria en la fe, eso fortalece la fe nuestra y la fe de los demás. Por eso es que nos gusta dar los testimonios cuando oramos, porque la victoria de nuestros hermanos es la victoria de todos. Cuando David finalmente destruye a Goliat, movió a toda una nación de la parálisis del miedo a la marcha victoriosa de la fe. Número 5. Tenemos que aprender a reemplazar el qué hubiera sido si o qué pasaría si por el why not, ¿por qué no? Un amigo de Ray Johnston
llamado Roger Crawford, nació con las extremidades cortas, con 2 dedos en cada mano y malformadas las manos. No hace falta decir que este hombre experimentó muchos desafíos y amarguras en su vida, pero Roger aprendió a silenciar la vocecita esa. ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Por qué no? No solo aprendió a jugar tenis, dice la historia que se convirtió en uno de los mejores jugadores de tenis y campeón de la división número 1 de la NCAA. Como resultado de sus logros, él ha visitado muchísimos países, ha dado conferencias y ha ayudado a mucha gente a superar el ¿qué hubiera sido si? Por el ¿por qué no? Superar el yo no puedo por el yo puedo. Pero para nosotros los cristianos, ese yo puedo no es yo puedo, sino que todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Ese es el secreto de los creyentes. A Crawford se le pidió una vez que visitara el Walter Reed Memorial Hospital, un lugar donde llegaban los soldados que habían sido heridos en la guerra, con brazos menos, con piernas mutiladas. Y este hombre llegó a este hospital y vio la tristeza, la tragedia, la desesperanza que había en aquel lugar. Y Crawford, a pesar de ser un hombre optimista, aquel día se deprimió con lo que estaba viendo en aquel hospital, hasta que llegó a la cama de un soldado que estaba boca arriba, porque no podía ni siquiera moverse, con las extremidades amputadas, y le faltaba creo que un brazo. Mientras Crawford hablaba con el joven, el hombre sonreía, y él rápidamente se dio cuenta que este muchacho era cristiano. Y el muchacho en la cama le dice a Crawford: oye, veo que tienes los brazos defectuosos, yo puedo orar por ti. Oiga, el que estaba en la cama, que le faltaba una pierna y un brazo, le dice a Crawford que si podía orar por él. Crawford se sintió, imagínense, impresionado. Le dice: ¿cuál es tu secreto? Aquí todo el mundo está devastado y deprimido, pero tú tienes otra actitud. ¿Cuál es tu secreto? Y el hombre le dijo: ponga atención. Lo que pasa es que yo, como estoy de espalda, lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba. ¿Entendieron? Tú y yo, lo único que tenemos que hacer en medio de cualquier situación difícil es mirar hacia arriba. Hacia donde miramos, eso va a hacer la diferencia. Tal vez Dios nos ha permitido que lleguemos a una situación particular en nuestra vida donde estemos rodeados de dificultades, y en lugar de revolcarnos en la desesperación y preguntarnos por qué o qué hubiera sido si, nosotros podemos decir: ¿por qué no? Sé que las cosas, mis queridos hermanos, están difíciles en el día de hoy, pero yo sé que Dios puede sacarnos de esto, y que, como dice el sermón aquel que mencionamos, piense que pudo haber sido peor, y que todavía en medio de lo que parece imposible para los hombres, no hay nada imposible para Dios. Dios todavía puede curar, Dios todavía puede proveer, Dios todavía puede sanar, Dios todavía puede resolver, porque para Él no hay nada imposible. Nuestras expectativas son moldeadas por nuestra fe en Dios y nuestro conocimiento de su voluntad. Porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, podemos tener fe en que Él va a realizar su voluntad. Solamente tenemos que decidir confiar siempre en Dios. Tenemos que elegir intencionalmente esperar grandes cosas del Todopoderoso. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, que me encanta la palabra intencionalmente. Tenemos que intencionalmente esperar grandes cosas del Todopoderoso. ¿Cuántas veces usó Zacarías la palabra todopoderoso en el pasaje que leímos? 6. Si usted lee desde el versículo 1, 18 veces aparece el título el Todopoderoso en un solo capítulo. Algo nos está queriendo decir la Biblia, que 18 veces en un solo capítulo aparece el nombre de Dios, el Todopoderoso.
de acuerdo con su voluntad, Dios va a hacer las cosas, no importa lo imposible que parezca. Termino, porque hay que terminar, ¿verdad? Con el versículo que da base a nuestro mensaje en el día de hoy. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para terminar. El Señor de los ejércitos celestiales dice: en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Vamos a orar. Padre, que el mundo sepa que tú estás con nosotros, no para la gloria nuestra, pero para que el nombre del Dios Todopoderoso se ponga de manifiesto una vez más. Y al tú sacarnos de la situación que estamos viviendo, sea un testimonio de que así como tú has sido fiel en el pasado, tú sigues siendo fiel en el presente y seguirás siendo fiel en el futuro. Aquellos que no te conocen, permite que tengan esa experiencia en el día de hoy, que entreguen sus vidas a ti. Y gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso.